Hablemos de Ivrea Argentina en este intento de podcast número 3. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Jan y quiero darles la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y agradecerles a todos los que han estado apoyando al canal con sus likes y comentarios. Si eres nuevo en el canal, quiero comentarte que esta sección de los podcasts es un apartado donde les platico un poco acerca de cada editorial. En general, este apartado, esta sección de podcast he llamado la cultura del manga. Es decir, aquí en este espacio se van a hablar diferentes temas relacionados a la colección de mangas. Entonces, en este caso, es el turno de Ivrea Argentina. En el primer podcast hablé acerca de Panini de México y bueno, hoy le toca el turno a Ivrea de Argentina. Específicamente a Ivrea de Argentina. España no, al menos no por ahora. Toda esta información o los comentarios que surjan en este video son en base a mi experiencia, una como coleccionista de mangas, dos como vendedor de mangas. Para quienes no lo sepan, yo me dedico a vender mangas originales de la editorial Ivrea de Argentina a través de mi tienda virtual llamada Panda Manga Store. Entonces quiero tocar algunos puntos respecto a esta editorial que quizás resuelva dudas o preguntas que muchos puedan tener. A ver, Ivrea de Argentina es una editorial que en los últimos años ha crecido bastante, tanto en popularidad como en reconocimiento, ya sea por su calidad, precio, por su fidelidad al diseño de las ediciones japonesas o por su amplio catálogo que cada vez se extiende más. Cada vez hay más gente queriendo comprar mangas de Ivrea debido a que también cada vez más está abarcando el mercado y que por consecuencia los títulos más populares y más rankeados los tiene actualmente Ivrea, al menos en Sudamérica. Ya en el primer video podcast hablamos de Panini, que a pesar de que Panini es una editorial muy famosa, muy conocida, incluso por aquellos que no se dedican a la colección de mangas, mucha gente se ha desencantado de esta editorial por problemas que ya mencionamos en ese video. Entonces esto como consecuencia ha hecho que la editorial competencia, que es Ivrea, gane cada vez más terreno. Teniendo en cuenta también que en la mayoría de nuestros países, ya sea Perú, Ecuador o Chile, no contamos con editoriales que tengan dominado el mercado, eso ha llevado a que la gente opte por Ivrea. Además que termina siendo más económico respecto a Panini o editoriales del mercado español. Y antes que salga alguien a decirme, pero aquí tenemos a Templo o Hanami, ya lo sé, pero estoy hablando de editoriales que manejan gran cantidad de títulos, desde los más infravalorados como Kingdom hasta los más mainstream como Dragon Ball o Kimetsu no Yaiba. Obviamente Templo no tiene Dragon Ball Super, no tiene Chainsaw Man, ¿ok? No tiene Vagabond, o sea, que se entienda lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, al tener títulos tan populares disponibles, que todo el mundo quiere tener, coleccionar, leer, es que optamos por la editorial de Argentina. El punto es que, dicho todo esto, como cualquier cosa en la vida, así como aumenta en popularidad y preferencia, también empiezan a surgir críticas y molestias por parte de muchos usuarios. Y estos son algunos de los problemas que con mayor frecuencia la gente menciona respecto a esta editorial. Tomos con defectos de empastado por golpes, tomos con defectos de impresión, formatos 2 en 1, esto es debatible, traducción y modismos que al menos para mí no es problema, pero lo menciono porque entiendo que para algunos sí puede resultar molesto. A ver, primero comencemos por el aspecto positivo más destacable, que es calidad/precio. A pesar de la crisis económica que sufre Argentina, la subida de precios, al menos para los peruanos, no ha sido tan perjudicial, debido a que hay mucha competencia actualmente. Las tiendas de mangas han procurado mantener los mismos precios o subir a lo mucho 1 o 2 soles más para los tomos tankobon o B6 simples. Tampoco es que aquí estemos de maravilla la economía, ¿no? De hecho, comprar mangas muchas veces, al menos para mí, siempre tengo que dejar relegado la compra de mangas porque tengo que priorizar obviamente el gasto en lo básico y entiendo que la mayoría está en eso también. Pero bueno, ese es otro tema. Al punto al que quiero ir es que si compramos un tankobon de Panini que está entre 35 a 40 soles, con un tankobon de Ivrea que está entre 25 y 26, obviamente conviene adquirir el de Ivrea, ya que las ediciones de Ivrea terminan siendo más fieles a la edición de Japón. Y con eso pasaría al siguiente punto, que es la fidelidad del diseño.
En la sección de supercomparativas del canal, les he mostrado cómo es que la mayoría de ediciones de Ivrea de Argentina son muy parecidas a las ediciones de Japón. Tenemos el caso de Chainsaw Man, Tokyo Revenger, Kimetsu no Yaiba, One Piece, 20th Century Boys, entre otros. Exceptuando Blue Lock por su diseño de lomo y My Hero Academia, la gran mayoría de sus títulos tienen un diseño de portada y lomo muy fiel a la edición de Japón. Eso sin mencionar que títulos como Shaman King, por ejemplo, trae páginas a color, o en el caso de One Piece, que las páginas a color vienen en papel cuché. Detalle que la edición de Japón de ambos títulos no cuenta con hojas, o mejor dicho, con páginas a colores. Entonces, teniendo en cuenta todos esos beneficios, Ivrea te da más por menos precio. Entonces, al final, como les digo, conviene, ¿verdad? Si lo comparas con un tomo de Panini de México. Entonces, ese sería un aspecto positivo por el cual la mayoría está optando por Ivrea de Argentina. O al menos gran parte del público sudamericano. Ahora, pasemos a los aspectos negativos. A los aspectos que quizás para muchos pueda ser algo molesto. Hablemos primero de los defectos por golpes o daños. Para los que no sepan, tanto Ivrea de Argentina como muchas de las editoriales españolas, estas no traen bolsas, es decir, estos no son enviados con bolsas. Quienes se encargan de hacer el trabajo de embolsar o sellar los mangas muchas veces son las mismas tiendas o los que se dedican a vender mangas. Por ejemplo, yo hago eso. Para quienes me han comprado mangas podrán ver que el manga les llega sellado. De hecho, mucha gente antes de comprarme me consulta si el manga está sellado, si es nuevo. Yo obviamente les digo que sí, porque sí es nuevo, obviamente, ¿no? Y es que el hecho de encontrar tu manga sellado te da garantía que es legítimo y totalmente nuevo. Ahora, quiero dejar bien en claro esto porque luego no quiero comentarios de gente malinterpretando lo que voy a decir. Los mangas que yo vendo, tanto como las otras tiendas que he recomendado o las tiendas donde compras tú tus mangas, todos nosotros vendemos mangas originales y totalmente nuevos. Si los encuentras con bolsas o sellados, es porque nosotros te ofrecemos ese servicio extra para una mejor presentación de nuestra marca, que es nuestra tienda. Entiendo que si quizás no sabías esto, probablemente te surja una duda. Es lo normal. ¿Cómo diablos yo, como cliente, puedo saber si el manga que me venden es realmente nuevo, ya que me están diciendo que los mangas de fábrica vienen sin bolsa, sin nada? Entonces, del mismo modo, cualquiera podría agarrar un manga ya usado y embolsarlo y sellarlo. Mira, eso lamentablemente puede pasar. Es inevitable, hay gente que siempre quiere engañar, sacar provecho de las cosas, y quizás incluso a mí es probable que alguna vez me hayan vendido un manga usado y lo hayan hecho pasar como nuevo, sobre todo si eres primerizo en esto. Pero si aprendes a observar bien los detalles, podrás descubrir si realmente el manga que has comprado es nuevo o usado. Por eso yo en mis reviews soy bien minucioso. A veces los videos se hacen largos porque me gusta ver todos los detalles. Y al estar en ese constante ejercicio es que me doy cuenta de muchas cosas que a veces quizás a algunos se les pueda pasar por alto. Si aprendes a observar bien los detalles, podrás descubrir muchas formas de saber si el manga es realmente nuevo. Te voy a enumerar algunas cosas que, si es que eres primerizo o no eres muy observador, con las que puedas tú verificar si un manga realmente está nuevo o usado. Por ejemplo, el olor a nuevo. Un manga usado obviamente va perdiendo el olor fresco de la tinta, del papel y el cartón. 2. Cuando la tapa de un manga se queda ligeramente abierta. La tapa de un manga usado se abrirá en un ángulo aproximado de 45 grados, debido justamente al uso y que estos permanecen abiertos durante varios minutos que dura la lectura. Un manga nuevo se abrirá ligeramente, por la misma forma del empastado, ¿no? La misma gravedad hará que ésta se levante un poco, pero si está exageradamente abierto, obviamente que no es nuevo. La vista de los cantos es uniforme. Un manga usado tendrá la tendencia que a las páginas se ondulen. Ahora, esto quizás podría causar confusión con las ediciones Kanzenban o B6 dobles o ediciones 3 en 1.
Mira, para mangas de estos formatos, el canto de las páginas siempre tenderá a ondearse, eso es normal, aunque sean nuevos. Pero aún así es muy ligero, tampoco es exagerado. Esto debido al empastado que tiene que soportar el tamaño y o volumen del tomo. Ahora, las páginas ondeadas tampoco deberían ser tan marcadas, porque obviamente eso sí indicaría que ya fue leído y muchas veces. Cuarto punto, que sería que debes encontrar el canto principal, es decir, del alto del tomo, debe encontrarse limpio. Y esto quizás sea el aspecto más relevante y evidente de si un manga fue ya usado. Y es que un manga usado deja en esta parte del tomo una mancha grisácea o amarillenta si es que eres un puerco, ya que los poros de nuestros pulgares normalmente todo el tiempo tienen grasa corporal, lo que provoca esta mancha. Por eso es que a mí no me gusta comprar mangas de segunda, porque no sé las costumbres del antiguo dueño. He comprado sí mangas de segunda, pero precisamente para hacer la super comparativa. No voy a comprar mangas nuevos del mismo tomo de distintas editoriales para hacer la review, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hago yo siempre es lavarme las manos antes de leer, porque no quiero ensuciar mis mangas. Pero ese soy yo, porque yo soy un maniático de la limpieza. Pero entiendo que no todos tienen esa costumbre. Por eso digo que en el peor de los casos, esta parte del tomo quedará amarillento. Lo normal es que quede grisáceo, pero ojo, no se vayan a confundir tampoco con el gris propio de la impresión de los dibujos, que se ve resaltado. Tienen que observar muy bien. Mira, es muy raro que una tienda o alguien intente o vaya a venderte un manga ya usado, porque eso dañaría su propio prestigio, ¿verdad? Sin embargo, nunca falta el hijo de puta que se quiere pasar de vivo, sobre todo con los primerizos o con la gente que se ve de apariencia ingenua. Pero bueno, ya te he dado algunos tips que quizás te puedan servir para saber si tu manga ya fue usado o no. Otro problema, y esto ya es general, no es exclusivo de Ivrea, y es que algunas tiendas de mangas podrás ver que exponen sus tomos al público sin bolsa. Entonces lo que va a pasar es que la gente que llega a la tienda los va a ver ahí expuestos a la mano y los va a agarrar y los va a ojear. En todas esas gentes que va a pasar por la tienda y va a revisar los tomos, poco a poco también se va maltratando y aún así los ven. Pero bueno, eso ya es cosa de cada uno. Pero eso mismo que te digo revela que las editoriales, como Ivrea de Argentina, distribuyen sus tomos sin bolsa. Entonces, si tomas en cuenta por todo lo que tiene que pasar estos mangas antes de llegar a tus manos, es un recorrido muy extenso que inevitablemente provocará que uno de tantos termine siendo golpeados o dañados. Digamos que este problema en cierta parte sería ajeno a la editorial. Digo en cierta parte porque lo ideal sería que los distribuyan con bolsa para que se protejan, ya que cuando estos mangas salen de la imprenta obviamente salen sin daños y sin golpes. Estos daños son provocados en el camino, en el transcurso desde que sale de la imprenta, pasando por aduana de los distintos países a donde son exportados, los distribuidores locales, las tiendas, los deliveries, hasta llegar a tus manos. Obviamente estos no son necesariamente tocados por muchas manos, pero al estar apilados en cajas y cajas, decenas de cajas, transportados por gran volumen, lamentablemente siempre hay un operador imbécil que agarra la caja como sea y la tira. Entonces digamos que este problema no sería tanto de la editorial, sino del transporte. Lo malo es que hay muchas tiendas que, para no perder la mercadería dañada, porque a ellos muchas veces también les llegan los tomos en mal estado, lo cual significa pérdida económica, justamente para no perder es que lo acomodan bonito y te lo venden. A mí me ha pasado un par de veces cuando compré unos mangas y uno de ellos me llegó con la sobrecubierta doblada. El vendedor me dijo que de seguro eso debe ser cosa de la editorial, pero no lo creo. ¿Sabes por qué? Porque se supone que uno como vendedor debe revisar su mercadería al momento en que le llegan los productos. Y sobre todo porque debes revisarlo antes de entregarle a tus clientes. Por lo menos es lo que hago yo. Por eso es que me resulta difícil de creer que de verdad no se haya percatado de ese daño. Por ejemplo, aquí tengo el tomo 1 de Vagabond. Este me llegó así. Este era para venderlo, pero por obvias razones no lo puedo ofrecer
aparecer a la venta, así que me lo tuve que quedar y bueno, de paso aproveché para empezar a leer esta gran historia, que por cierto se las recomiendo un montón para los que no hayan leído Vagabond. Pero bueno, todo esto que te digo quizás no es cosa exclusiva de Ivrea. Como te digo, a muchas editoriales les pasa esto, que envían sus mangas sin bolsas protectoras. La razón por la que te digo todo esto es como para resolver quizás esa molestia que puedan tener muchos usuarios respecto a esta editorial, ya que como te he comentado, hay mucha gente inescrupulosa que para no perder de todos modos venden los mangas así todos maltratados y luego le echan la culpa a la editorial. Entonces ahí es donde se esparce el rumor de que Ivrea vende tomos dañados. No, que así vienen de fábrica, y no, es el transporte. Deberían de aprender de Gecko Bookstore, que es una de las tiendas que recomendé hace tiempo, que no le echa la culpa a las editoriales, sino más bien que ponen en venta los mangas dañados por el transporte o la mala manipulación de los distribuidores a menos precio del real. Obviamente dependiendo de la gravedad del daño. Para ello, ellos tienen una sección de stock de chancaditos. Eso es legítimo, porque ya te están advirtiendo que el manga tiene cierto golpe, cierto daño, y que por obvias razones te lo están vendiendo a menos precio. De hecho, yo me compré el tomo 1 de Chainsaw Man en norma de este stock de chancaditos. Que si me lo venden de esa manera, está bien, ¿no? Están siendo legales. Y yo prefiero realmente un manga golpeado, nuevo, a que un manga sin golpes, pero ya usado y con el canto todo amarillento porque el antiguo dueño es un puerco y de seguro hasta en el baño lee el manga. Entonces, pasamos al siguiente punto, lo que sí es culpa del editorial y que últimamente se ha vuelto una constante, y que son los defectos de empastado. Obviamente, esto ya no es culpa del vendedor. Últimamente cuando abres un manga de Ivrea podrás notar que la primera página está bien adherida a la tapa, pero cuando pasas a la siguiente se alcanza a ver parte del encolado y hasta parece que la hoja va a salirse. Esto realmente sí es muy molesto porque ya no puedes manipular el tomo con confianza por el temor a que la hoja se vaya a salir. Y esto está pasando muy seguido. Otro defecto frecuente de hace un tiempo, pero que ahora ha disminuido un poco, es la impresión doble en muchas páginas. Aquí tengo por ejemplo el tomo 3 de Dragon Ball Super. Esto es muy ligero, pero se llega a notar un poco. No sé si lo alcanzan a ver. Pero yo he llegado a ver tomos con una doble impresión mucho más marcada y escandalosa. Señores de control de calidad, ¿cómo pudieron dejar pasar eso? Yo no sé si se hacen los locos para no perder la inversión, pero no es justo. De hecho, lo peor que vi fue en el tomo 4 de Chainsaw Man, que una de las páginas estaba de cabeza, estaba impresa al revés. Evidentemente no lo compré. De hecho, la chica de la tienda me lo ofreció a menos precio porque yo estaba buscando el tomo 4, era para un regalo, y lamentablemente ya se le había agotado y el único tomo 4 que le quedaba era ese, el que me enseñó con esa pésima impresión. Entonces, si fuera para mí, quizás lo hubiese comprado, pero era un regalo. Entonces, no pues. Entonces te preguntarás, ¿y esto a qué se debe, no? ¿Existe realmente el control de calidad en Ivrea de Argentina? La verdad, no lo sé. Pero tengo una teoría del porqué de estos defectos, tanto de empastado como de impresión. La principal podría ser el tema de la crisis económica en Argentina. Quizás, ojo que uso el condicional, porque es muy probable que me equivoque, pero quizás Ivrea está recurriendo a utilizar materia prima de baja calidad para poder empastar sus tomos. Hay que tener en cuenta que, sobre todo en estos últimos meses, Ivrea está sacando nuevos títulos al mercado como Choujin X, Sanda, Iruma-kun, etc. Yo que semana a semana me dedico a publicar en las redes de Panda Manga Store las novedades de cada semana, puedo ver que por semana sacan de 10 hasta 15 tomos nuevos, lo que al mes nos darían un aproximado de entre 40 a 60 tomos, sin contar las reimpresiones que son aproximadamente 6 tomos que se reimprimen por semana. Si hacemos las cuentas, tenemos alrededor de 60 a 80 tomos que se tienen que imprimir en tirajes enormes, quizás cientos de miles. Y aquí quiero que presten mucha atención porque es muy probable que pocos se hayan percatado de esto.
Pero en la página final, donde están ubicados los créditos, podrán encontrar cerca de la fecha de impresión que el tomo fue impreso por una planta impresora que no siempre es la misma. Por ejemplo, encontrarán plantas impresoras como Gráfica Offset, Mundial Impresos, Imprenta Columbia, Pausa Impresores y Latin Gráfica. Son solo algunos porque hay más, pero digamos que son las imprentas más frecuentes que encontrarás en muchos de tus tomos. Si no te habías percatado de esto, te pido que ahora mismo revises todos tus mangas de Ivrea Argentina y vayas a la página de créditos o de legales y verifiques esto que te estoy diciendo. ¿Por qué menciono esto? Porque desde que descubrí este pequeño gran detalle es que empecé a dudar de si realmente existe un control de calidad exhaustivo. Y es que todas estas plantas impresoras que te he mencionado cumplen más o menos el mismo estándar de calidad, es decir, el mismo tipo de papel blanco de buen gramaje, los colores vívidos de la sobrecubierta, el recorte y la calidad de la tinta en la impresión de los dibujos. Entiendo que Ivrea, debido a que cada vez tiene que imprimir más títulos nuevos, reimprimir volúmenes agotados y que la demanda de sus productos está en aumento, necesita obligadamente trabajar con plantas impresoras que dividan el volumen del trabajo. Y es ahí donde probablemente se les escape estos defectos tanto de empastado como de impresión. Pero más allá de eso, lo que me llevó a pensar que el control de calidad no está haciendo bien su trabajo es cuando descubrí que la planta impresora Mundial Impresos no está al mismo nivel de calidad que el resto de planta impresoras. Como les dije, las otras imprentas más o menos cumplen el mismo estándar, pero lo de Mundial Impresos está por debajo de todas estas. Aclaro que esto es una observación personal, y es que si comparas un tomo impreso por Mundial Impresos y otro impreso por Gráfica Offset, notarás muchas diferencias. Mientras Gráfica Offset cumple con el mismo estándar que el resto de plantas impresoras, es decir, papel blanco de buena calidad, tinta negra que resalta bien los dibujos, colores vívidos en la sobrecubierta, Mundial Impresos, por el contrario, su papel se ve muy corriente y simple, parece el papel bond de oficina. Su tinta suele ser opaca, haciendo que los negros se vean grises, incluso hasta el olor es distinto. Personalmente no me gusta y reniego mucho cuando compro un manga de Ivrea impreso por esta imprenta, porque como les digo, la calidad es mucho menor que el resto de imprentas. Lo curioso es que con las ediciones Kanzenban impresas por Mundial Impresos no pasa esto. Aquí tengo el tomo 1 de Rurouni Kenshin. Y no sé si porque se trata de una edición de colección, es que aquí sí procuraron cumplir con un buen nivel de calidad, tanto en la calidad de papel como de impresión. Entonces no entiendo por qué no hacen lo mismo con los Tankobon o los B6. Quizás esto que te digo te pueda parecer absurdo, pero si tienes algún tomo de Ivrea y notas que uno de ellos tiene una impresión más opaca que el resto, entonces lo más seguro es que fue impresa por Mundial Impresos. Mira, como te digo, esto es algo personal. A quien no le moleste que la impresión se vea opaca o que el papel no sea tan blanco, normal, no te hagas problemas. Yo te comento esto porque a mí personalmente me gusta disfrutar no solo de la historia que leo, sino también de los dibujos, y es que obviamente si están impresos con una buena tinta podré apreciar mucho mejor los dibujos. Entonces te comentaba todo esto porque debido a mi curiosidad al encontrar tomos que no tenían el mismo nivel de calidad, fue que me llevó a descubrir que Ivrea trabaja con muchas plantas impresoras y que al manejar grandes volúmenes de títulos en la actualidad es lo que seguramente lleva a provocar errores tanto de empastado como de impresión. Y bueno, eso que acabo de decir quizás resuelva una de tantas preguntas. Ahora hablemos de las ediciones 2 en 1. A ver, como les dije, esto es debatible. Te puede gustar o no, puedes estar de acuerdo o no. Y yo, como siempre te digo, esto es solo mi opinión. Personalmente no me gustan las ediciones 2 en 1 o 3 en 1 que las editoriales se sacan de la nada. Es decir, no me gusta este formato a menos que estén basados fielmente de alguna edición original en japonés. ¿Por qué? Porque soy fan de respetar el diseño original o el formato original básicamente, ya que eso provoca dos cosas. Una, que siempre vamos a perder una de las portadas, y a mí me gusta contar con todo el arte disponible, tanto en portadas como en lomo. Por eso te digo, esto es una apreciación personal, puedes estar de acuerdo conmigo o no. 2, que el formato 2 en 1 no siempre es bueno para todos los títulos. Hay quienes les viene bien y otros que no.
Por ejemplo, el arte de Dorohedoro es exquisito, por lo cual, aunque nos perdamos una de las sobrecubiertas, importa poco porque después de todo tenemos en formato mucho más grande que el original una gran historia y un gran arte. Pero un clásico como Shaman King, hay que entender que un fan de esta serie quisiera contar con las 35 portadas originales en su formato tankōbon. Por ejemplo, yo soy fan de Dragon Ball y no me gustaría coleccionar la serie clásica en formato doble. Yo quiero las 42 portadas originales, es decir, como fan, por favor, no me hagas elegir entre una portada y otra. Yo las quiero todas. Lo mismo con Sunken Rock. Aquí les voy a dejar una lista de algunos de los títulos que tiene Ibrea en formato doble y que no son oficiales en Japón. Asimismo voy a adjuntar también la cantidad de tomos originales y el formato original que tienen estos títulos en la edición de Japón. Muchos dicen, por ejemplo, que este formato es más económico y sí, de hecho lo es, pero créeme que un fan preferiría pagar un poco más con tal de contar con el formato original tal como fue concebido. Pero bueno, como les digo, eso es algo debatible. Bien por el que le gusta este formato y bien por el que no. Al final, como siempre digo, lo importante es que tú disfrutes de la historia que elegiste comprar. Ahora dicho eso, hablemos de uno de los aspectos positivos que tiene Ibrea actualmente, y es que como editorial se está renovando. Y esto porque en el pasado Ibrea solía sacar tomos sin sobrecubierta y con el mismo diseño de portada por ambos lados. Tal es el caso de Dragon Ball, Rurouni Kenshin, Slam Dunk, Ranma Medio, entre otros. Muchas de estas ediciones actualmente se encuentran descatalogadas. Teniendo en cuenta que en los últimos años cada vez hay más gente queriendo coleccionar mangas, es lógico que muchos de ellos querrán contar con estos clásicos en su estantería. El gran problema, como ya lo mencioné, es que muchos títulos están descatalogados. Lo mejor que pudo hacer Ibrea es traer de nuevo estos títulos, pero en una nueva edición, que para mi gusto están basados en ediciones oficiales y originales de Japón. Por ejemplo, la edición Remix de Bleach, la edición Kansenban de Rurouni Kenshin, la edición Deluxe en tamaño B6 de Slam Dunk, aunque sinceramente espero que en algún momento se animen a sacar la edición Kansenban, porque tengo entendido que esta ya no se consigue en Ibrea España. Tenemos también la edición Kansenban de Yu Yu Hakusho o Yu Yu Hakusho, Saint Seiya. Y como ven, muchos de los clásicos están en estos formatos, que debido a su importancia en la historia del manga, bien vale la pena coleccionarlos de esta forma. Es por eso que tengo fe que en algún momento Ibrea saque la Kansenban de Dragon Ball. Digo yo, si ya lo hizo con las otras series, ¿por qué no con Padre Ball, verdad? Y sé que muchos dirán, pero está la Full Color. Sí, pero la Full Color... A ver, Dragon Ball no fue concebida a Full Color. Entiendo que como buen fan de Dragon Ball deberías contar con la Full Color, pero insisto, un verdadero fan quiere la edición original. Y bueno, también tenemos la nueva edición de Vagabond, que antiguamente ya había sido publicada por Ibrea hasta el tomo 19 y que posteriormente pasó a ser impresa por Ibrea España. Entonces, como les digo, esto para mí es uno de los aspectos positivos y de los mejores que tiene esta editorial actualmente. Además que, como ya lo mencioné, uno de los puntos fuertes de Ibrea es que sus ediciones, o mejor dicho sus diseños, la gran mayoría de veces son muy fieles en diseño a la edición original en japonés. Y eso realmente es algo que vale la pena y que se agradece bastante. Y bueno, para finalizar hablemos de la traducción y de los modismos, que es una de las cuestiones recurrentes, sobre todo para quienes por primera vez quieren comprar un manga de Ibrea. Mira, al menos para mí no es un problema. Quizás al principio te puede hacer un poco de ruido porque uno está acostumbrado al doblaje latino. Muchos llegamos al manga por el anime, entonces eso puede ser un poco molesto de leer al principio, pero luego te acostumbras. Otra cosa es que no sé cómo será en el resto de países de la región, pero al menos yo como peruano, o al menos siento que los peruanos estamos muy familiarizados con las jergas y los modismos argentinos. Y es que los peruanos hemos adoptado muchas de sus jergas en nuestra forma de hablar, como Gil, o llamarle viejos a los padres, piola, germa, que es una adaptación de germu. Ojo, adoptar jergas no es lo mismo que copiar jergas. O sea, a ver, aquí quiero tocar un tema que hace tiempo quiero comentar.
No es lo mismo que un chibolo se ponga a decir no mames güey, o llamarle al grupo de amigos banda, hola banda, que decir gil a un gil. Porque lo que hace el chibolo acomplejado cuando se pone a hablar como mexicano es copiar e imitar una manera de hablar propia de los mexicanos, porque incluso hasta lo sientes en el tonito, ¿no? No mames, güey. Lo que hicieron nuestros padres y abuelos con las jergas de Argentina no fueron copiarlas ni imitarlas, fueron adoptarlas y adaptarlas. Por ejemplo, no es lo mismo un argentino diciendo vos sos Gil, que un peruano diciéndole al otro calla Gil, eres Gil y morirás Gil. O decir, no seas Gil, pe huevón. ¿Lo ves? Es una adaptación en un contexto determinado. Y además que esto tiene una raíz histórica. Muchos peruanos ayudaron a los argentinos en la Guerra de las Malvinas. Entonces, esa convivencia provocó ese intercambio cultural, por lo que la adopción de estas jergas se convirtió en parte de nuestro hablar. ¿Ves la diferencia? Entonces, yo no sé cómo será con el resto de países, con Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, pero lo que es aquí, como les digo, al menos estamos familiarizados con ciertas palabras. Además de que compartimos también la manera en que llamamos a ciertas cosas, como que al dinero le decimos plata o a la palta la llamamos palta. Yo sé que esto es debate porque en algunos países le dicen aguacate, pero lo que quiero que entiendas es que aunque culturalmente y hasta físicamente seamos muy distintos, hay muchas cosas que compartimos y con la que estamos muy conectados, muy familiarizados, muy enlazados. Sin embargo, entiendo que como peruano, que de todos modos te moleste un poco leer en argentino ciertos textos. Pero lo que he podido notar a lo largo de todo este tiempo es que al menos las nuevas ediciones, como Rurouni Kenshin por ejemplo, el traductor deja bien en claro en las ACLAs que el trabajo de traducción que hace es lo más fiel al japonés. Es decir, el lector argentino podrá leer y entender el texto de la misma manera en la que la entendería un japonés. Hay que tener en cuenta que Rurouni Kenshin está ambientada en la era Meiji, es decir, en las últimas décadas del siglo XIX, por lo que la manera de hablar de la gente en esa época es muy distinta a la manera en que nos comunicamos ahora. Por lo tanto, la traducción sería acorde a alguien que hablaba de esa forma en dicha época. No es lo mismo leer Tokyo Revengers que Vagabond o que Rurouni Kenshin o incluso Dragon Ball. Son mundos distintos con personajes muy distintos en un contexto muy distinto también. Así que no por el hecho de que el manga sea de Argentina, todo el tiempo los personajes van a estar diciendo che, boludo, zarpado. Ya hemos visto en la comparativa de Tokyo Revengers que ese texto es propio y acorde a los personajes de esa serie. Obviamente será inevitable el vení, parate, dejá, vos, sos, que sinceramente al menos para mí no es tanto problema. Con el tiempo terminas acostumbrándote. Pero la traducción y los modismos siempre va a depender del tipo de historia. Como ya lo dije, no es lo mismo leer Tokyo Revengers que Vagabond, ¿ok? Y bueno, no sé si estoy dejando cosas en el tintero, quizás se me están pasando algunos aspectos o detalles por alto. Este intento de podcast ha sido mucho más largo que los anteriores, espero que lleguen hasta acá y si es así, por favor, no olviden dejar su like, comentar qué opinan de la editorial de Ivrea Argentina, qué títulos están coleccionando con esta editorial. Por cierto, esta semana tendría que haber sacado la super comparativa de Chainsaw Man. Sin embargo, no podré hacerlo, lamentablemente porque no consigo hasta ahora el tomo 1 de la edición de Panini. Voy a seguir buscándolo, ya que no quiero comprar uno nuevo porque sé que no me voy a quedar con ese tomo y luego venderlo es un poco difícil. Necesito uno de segunda. Así que bueno, ya veré cómo hago. Para los que me preguntan sobre la super comparativa, si voy a hacer de Jujutsu Kaisen o de Demon Slayer, sí, eso está programado, eso es un hecho, lo voy a hacer. También de Naruto, de One Piece. Me falta conseguir los tomos, me falta conseguir el tomo 1 de las otras editoriales con las que no cuento todavía para poder hacer el video, ¿ok? Y respecto a la super comparativa de One Piece, que también tengo pensado hacerla, por allí surgió el comentario de alguien que dijo, por favor, no lo hagas, por lo que más quieras, y que... haz de cualquier manga que tú quieras, pero menos de One Piece porque no rompe el internet. Brother, en serio, cálmate.
Si no te gusta One Piece, no veas ese video, ¿ok? Relájate. Nadie está obligado a ver los videos que hago. La gente está aquí porque quiere y punto, ¿ok? A muchos les gusta One Piece, a muchos les gusta Naruto, a muchos les gusta Dragon Ball y hay para todos. Yo no excluyo ninguna obra, sobre todo las mencionadas que son de gran impacto. Soy fan de Dragon Ball, eso es evidente. Mi contenido está más del 50% dirigido a Dragon Ball y lo seguiré haciendo. Pero no menosprecio ni Naruto ni One Piece, ¿ok? Y bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en hacerla, que trataré de responderla a la brevedad. Muchas gracias y hasta la próxima.